ahí una de las cosas que acordamos fue que cada materia diera su metodología. Pero en 32 clases, en 16 semanas, por supuesto que apenas uno alcanzará los conceptos, a darles una embarradita de metodología y estadística, pues ya ni nos imaginamos, eso ya es como pedir demasiado. Y creo que era algo que distinguía a los psicólogos de esta facultad de cualquier otro. Había dos cosas muy importantes que lo distinguían. Y era, somos la única facultad, somos la única universidad que da la salida que nos dan en neurociencias. Eso nos distingue de las otras. Pero otra de las cosas que distinguía era la fuerte formación metodológica que teníamos. Y dentro de esa fuerte formación metodológica, nos costaba muchísimo, sufríamos muchísimo, porque la estadística es complicada, porque la metodología es complicada, pero sabíamos seguir un protocolo de intervención y un protocolo de investigación. Hoy no da tiempo. Y cuando uno llega al quinto semestre y quiere empezar a formarse en esa parte, se complica ya muchísimo, porque obviamente ya se perdieron momentos importantes del propio desarrollo que ustedes traen, incluso el propio impacto que les generan las materias. Otra de las cosas que creo que han pasado es que ya no se leen los estudios clásicos. Por alguna razón, alguien pensó que si las referencias eran de 1970 ya eran referencias viejas. Y en psicología, que además es una ciencia muy joven, no se puede hablar de no leer a los clásicos, porque si no uno va leyendo los refritos, y entonces termina sin entender a Pavlov, y entonces no entiende el condicionamiento, y entonces no entiende el aprendizaje, y se complica muchísimo las cosas, ¿no? Esa es las grandes desventajas que yo le veo al currículum actual, que dentro de esas desventajas, lo importante es que ahora tenemos por legislación que revisar el currículum cada 6 años. Ya no hemos tenido que esperar muchísimo tiempo. Entonces, la ventaja es que como lo tenemos que revisar cada 6 años y ya nos dimos cuenta que hubo cosas que no estuvieron bien, pues habrá posibilidades de corregir eso que no estuvo bien. ¿Cuál considera usted que es el perfil de egreso y de ingreso para el área? No sé exactamente a qué se refieren con perfil de ingreso o de ingreso, pero si se refieren a las características que debe tener un estudiante que ingrese al área y uno que egrese del área. Bueno, en general, para ingresar al área se requiere capacidad de pensamiento lógico, capacidad de reflexión. Se requiere que sean estudiantes muy responsables, personas que realmente, aunque digan que las matemáticas, que la ciencia no es como lo suyo, tengan esa capacidad de reflexionar y de cuestionarse. Porque a veces llega gente que dice, no, a mí me fue terrible en todas las materias de biología, y por lo tanto no me voy a meter al área de neurociencias, y resulta que si entran, aunque le haya ido muy mal en biología, como tiene esta capacidad de reflexión, esta capacidad de ser muy responsable, que tiene mucha resistencia a la frustración, porque a veces a la primera uno no entiende y tiene que estar buscándole como por muchos lados. Cuando esto ocurre, aunque no traigan del 100% de los conocimientos previos, es un buen perfil. Eso sí, se requieren alumnos que sean muy comprometidos, porque el estudiante que va a esta área debe ser un estudiante que, que entienda que su formación no termina aquí, no termina en la facultad, sino que hay muchísimas actividades que tiene que hacer
extracurriculares para terminar la formación. Entonces es un área muy celosa. Y el estudiante tiene que estar dispuesto a veces a sacrificar tiempos. Esto de venir 5 horas a la facultad y después irse, en nuestros estudiantes es muy complicado. Digo, sí vienen 5 horas a la facultad, pero después se van al laboratorio o se van al instituto o se van al hospital. Y entonces eso de estar 5 horas dedicándole al estudio, por supuesto que no es. Son casi, podría decir, estudiantes de tiempo completo, en el sentido de que tienen otras actividades que van en conjunto de esta formación. El perfil de egreso son estudiantes, orgullosamente, y eso sí ya se ha probado, muy reconocidos en todos lados. Nuestros estudiantes, les decía hace rato, nos llaman para decirnos, oye, mándame estudiantes, y nos llaman desde el Instituto de Fisiología Celular hasta neurología, por ejemplo, o pediatría, para decirme, mándanos psicólogos de tu facultad, porque son muy responsables. Entonces son chicos que salen formados muy bien en esta vocación de servicio, cuando se dedican a la parte de intervención y de rehabilitación, en este respeto estricto, ético, a todos los preceptos del psicólogo, pero que sale con un pensamiento científico muy sólido, con una manera de pensar científica, lógica, y son estudiantes que, lo voy a decir en términos muy laxos, son estudiantes muy preguntones, pero eso mismo les lleva a buscar la solución. Es muy curioso, justamente me acaban de comentar, cómo desde Canadá están diciendo, por favor, que vengan estudiantes de Psicología de México, porque no se alimentan ante ningún problema. Si el aparato se les tronó, los de allá se van a su casa porque ya no pueden hacer nada. Y los estudiantes de acá saben desde la técnica, la metodología, los conceptos, saben el trabajo en grupo y tenemos muchos estudiantes líderes. Son profesionales que son capaces de hacer investigación y de hacer intervención de punto. Y son estudiantes que al finalizar se diferencian de sus pares de otras universidades en que son estudiantes son profesionales muy independientes. Eso no quiere decir que transgredan todo, sino que toman sus propias decisiones, siempre consultando, obviamente, pero son muy independientes y eso como que les gusta a todo el mundo. Entonces, metodológicamente saben, no como quisiéramos, honestamente, porque sí siento que perdemos un tiempo precioso en los primeros semestres, podrían salir mejor, pero aún así son estudiantes que metodológicamente saben muy sólidos. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones que le daría a un estudiante que pues todavía está como el tronco común, que se quiera ir a esa área? Lo primero es que tiene que experimentar lo que es el área. No es el profe que me encantó cómo me dio la clase y que lo voy a seguir forever en todas las clases que dé. Esa no es el área. Porque habemos profes que somos muy malos, otros regulares y otros muy buenos. Pero el que un profe sea muy bueno, simpático, amable y me caiga muy bien y me entienda perfectamente, no implica que yo tenga las características para poderme dedicar a hablar. Esto que decíamos del perfil de ingreso. Las materias son muy importantes, que las tomen. Es muy importante que sea un estudiante que sepa que va a tener que sacrificar a veces cosas y poner en segundo plano cosas que antes me parecían prioritarias. Para eso tiene que vivir el área. Y vivir el área implica desde ver todo lo que hay, extracurricursos, pláticas, conferencias, etcétera, ir y meterse y escuchar. Va a haber cosas que a veces no entiendas porque
están mucho más avanzadas.